lo veo más legible, más legible. Ya. Entonces, aquí si es distinto a nulo es porque ha puesto una fecha y acá lo que hace es evaluar, ¿no? La fecha es, la compara con la fecha, con la fecha actual, ¿no? Y este método compare retorna, ¿no? -1, 0 o 1, acorde a si es mayor, igual o menor, en ese orden. Entonces, si es -1 es porque la fecha es menor a la fecha actual. Entonces, le lanza este mensaje que debe ser mayor a la fecha actual. Y acá lo mismo, evalúa si proveedor adenda tiene valor, ¿no? Está distinto a nulo. Y el tipo adenda está vacío, retorna este mensaje, ¿no? Esto también lo podrías haber puesto un poquito más entendible de repente, así, ¿no? Por ejemplo, si es distinto a nulo. Y como abajo ya estás poniendo otra condición, esto también lo podrías puesto arriba, ¿no? Con un AND. Ya te quedaría en una línea nada más. Entonces tú lo lees, ¿no? Si esto está distinto a nulo, y este valor también, y este valor está en nulo, ¿no? O sea, si ha llenado esto, pero esto lo ha dejado vacío, le retorna a llenar tipo adenda. Debe ser ahí un campo, un combo. Acá también dice, si no ha puesto la compañía, bueno, selecciona la compañía. Acá, la unidad de negocio también. Si no la ha puesto, llenar la unidad de negocio. Acá está valiendo campos. Valida campos, acá también. Acá también, mira, por ejemplo, en base a este flag y este if que está evaluando la acción, está validando el tema del proyecto, el default AFI. Acá ya está haciendo un poco un mix un poco mezclado, ¿no? Acá valida campos, ingrese. Acá lo que está haciendo es validar campos, nada más. Y acá, por ejemplo, acá ya está llenando, va a validar el detalle, ¿no? Como les dije, aparte del Data Window 1, en su DTO ellos tienen su Data Window Detail, ¿no? Acá con este for, ¿no? Inicia el objeto que va a servir de índice. Acá evalúa cuál es el tope, ¿no? En este caso el índice siempre va a ser menor al size para recorrer todos los objetos. Y este es el valor que va a incrementar en cada iteración. Cada vuelta va a recorrer para que recorre la regla. Y con esto ya está evaluando el detalle, validando. Y acá tiene una variable que es bwwork. Está poniendo, ¿no? Detalle, error en la línea. Acá obtiene la secuencia de nuestro detalle actual, que lo podemos obtener con este índice i. Acá está armando la cabecera de lo que va a ver en el detalle. Y acá, ¿no? Por ejemplo, si no ha puesto cantidad pedida, añadimos a la lista de errores el nombre de qué línea, ¿no? Y el mensaje, ¿no? La cantidad pedida requería tal detalles. Acá no hay nada. Y acá es de manera similar. Siempre concatena la cabecera que identifique cuál es la secuencia, ¿no? Con el campo específico, ¿no? Llenar ítem, llenar commodity, en base a flags, ¿no? Llenar el centro de costo. Validaciones de campos. Por ejemplo, acá. Acá lo que está haciendo es obtener un parámetro del texto y lo evalúa si es igual a así. Por ejemplo, acá están utilizando constantes. Bueno, un poco, no sé si están, pero acá le han puesto constante opción sí, una S, constante opción no, una N. Para usar constante, sino poner el valor directamente. Pero igual acá estás poniendo el valor como enduro, entonces acá también acá faltó que ponga también una constante, ¿no? Para que ya todo sea a nivel de constantes, que es como debería ser. Entonces aquí lo que hace es obtener el texto de esta aplicación que vemos que es WH. Segundo parámetro es el parámetro clave. Tercer parámetro es la compañía de código. En este caso es todo 9. Y lo iguala, ¿no? Si es sí, ya entra en esta validación del if. Y acá lo mismo. Bueno, acá evalúa, por ejemplo, el precio unitario que excede al máximo para una requisición normal. Entonces aquí lo que hace es evalúa este monto, el precio unitario, y lo compara con este valor.
allá está comparándolo con un valor que está dentro de otro parámetro, que es recamtact. Entonces, obtiene este número y lo evalúa, ¿no? Por si excede el precio unitario. Es validación de negocio. Por ejemplo, aquí podríamos arreglar esto, porque acá recuerden que estamos dentro del for aún, ¿no? Como estamos dentro de un for y acá estás obteniendo este valor cada vez que entras al for, pero este valor siempre va a ser constante. Entonces, esto de aquí lo podrías colocar fuera del for y ya solamente lo llamas una vez. Como el valor es constante, lo puedes utilizar dentro del for las múltiples veces, porque acá lo estás llamando a cada rato. Entonces, hay que tener cuidado con eso. De que funcione, va a funcionar, pero impacta un poco el rendimiento, ¿no? Porque en vez de hacer un request con un API, vas a hacer 3, 4 que pueda tener un detalle. Entonces, acá continúa validando el detalle. Ya, por ejemplo, podemos ver esto que es un poco de sintaxis, que es cómo filtra una lista en Java. Esto es Java 8 con este string, que es como un filter, ¿no? De JavaScript. Pero creo que también no lo han visto en Angular. Entonces, este objeto que es otra data window, ¿no? Como ya le mencioné, el objeto de DTO principal es el que está ahorita en esta lógica, orquestándote el DW1, que es la requisición, el DW-detail, que es su detalle, y acá tiene otro objeto incluso que es el DW-distribución. Entonces, si hacemos control clic, vemos que es una lista, requisición-distribución. Es una lista. Entonces, todas las listas en Java tienen este método .stream. Lo aplicas, luego vas a tener esta opción .filter, ¿no? Entonces, dentro de este .filter, tienes que hacer tú la condición que va a hacer que esta lista se filtre, ¿no? Porque la parte final, que es este .collect, entre paréntesis collector list, lo que hace es te junta todo y te devuelve como una única lista, ¿no? Que es lo que queremos aquí. Entonces, acá lo interesante es esta segunda línea, que es la segunda parte, porque acá tú identificas cuál es la condición para que se considere y no se filtre. Aquí en primera parte, lo que haces es coloca un identificador, ¿no? Esto puede ser una P, por ejemplo, o un row. Yo siempre le pongo row para saber que estoy es un objeto que estamos evaluando. Entonces, acá, ¿qué es lo que hace? Que incluso esto lo voy a poner un poquito más ordenado. Voy a mover este valor, lo voy a poner acá a la izquierda. Es lo mismo, lo único que le cambia para que sea un poco más entendible. Entonces, aquí te está diciendo, esta es la variable que tiene el poder, es como el cursor, ¿no? Es el objeto que va a tener todos los campos de un objeto dentro de tu lista. Como primera parte de tu condición, lo que estás haciendo es evaluando que la secuencia de ese objeto sea igual a la secuencia, a una variable externa, ¿no? Entonces acá puedes poner de repente quieres filtrar que la secuencia sea distinta a nula, entonces acá le pones, ¿no? Distinta a nula. Entonces así lo puedes ir filtrando. A ver, continuamos. No, entonces este es el filter de Java con este .string. .string, .filter. Toda la estructura es repetitiva, lo único que cambia es la condición. Hasta este .collect también es repetitivo. Y con esta flechita, ¿no? Menos y la signo mayor. Ya, luego acá, bueno, acá evaluando si la lista está vacía. Acá un poquito medio raro, ¿eh? Ah, no. Ya entendí ya. Lo que acá está haciendo es, a partir de la secuencia del detalle, hasta que encuentra la secuencia de la distribución. ¿Por qué? Porque es en ese detalle es el que va a evaluar recién si falta o no la sucursal. Y acá está aplicando un poco más de lógica, un poco más compleja. Pero creo que eso se podría simplificar un poco. Esto ya depende de cómo lo hayan hecho. Pero igual, validaciones, y acá vemos que
está agregando, ¿no?, todo ese texto. Y acá, por ejemplo, están viendo que a veces ponen un backslash, ¿no? Porque Java en las fuentes no acepta tildes. Si tú le pones una tilde, luego cuando se compila, se va a corromper y te va a aparecer caracteres extraños. Entonces, para eso utilizamos sí, pues, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman estos códigos, pero hacen referencia a las tildes, a las señas, ¿no? Acá tengo la página, incluso creo. Acá, ¿no? Java tildes. Caracteres especiales. Los unicodes son. Entonces, si quieres poner una O con tilde, tienes que utilizar este guión U00F3. Más que nada con las tildes y con las señas a veces utilizamos. Entonces, colocarlo acá. Entonces lo paso. Para que lo tengan de referencia. No, entonces esto es igual. Continúa validando. Por ejemplo, validando. Por ejemplo, acá no se permiten ítems duplicados. Acá ya aplica lógica con arreglo, ¿no? Se han encontrado ítems duplicados, repetidos. Pero que acá también se han a veces por copiar la lógica que ya existe, no utilizamos las funciones de Java, ¿no? Porque de repente, analizando un poco mejor todo esto, que sí funciona, lo puedes simplificar con los filtros, ¿no?, que habíamos visto con los strings. Por acá, entender, va a demorar en entenderse esto. Pero son validaciones, ¿no? Hasta que dice no ser encontrado ítems repetidos, o sea, continuar. Bastantes validaciones. Al final retorna el DTO, ¿no? Porque el DTO es el que tiene el objeto de lista de errores. Y en base a eso va a continuar o no la transacción. Entonces, bien amplia su método de validar. Entonces acá evaluar la lista, ¿no?, que hemos visto, lista de errores. Si no, retorna. Si no, acá, ¿qué hace? Continúa. Y acá continúa haciendo lógica. Por ejemplo, a ver acá qué hace. Esto es un pan con mango hasta acá. Está mal porque desde el inicio, ¿no?, ya estás haciendo un registro, pero sí es técnica, entonces. Pero mira, acá también está que lo llama de nuevo. Este debe ser para el ADD, ¿no? Porque no, siguiendo la lógica del nuevo, la acción era ADD. Entonces acá no va a entrar. Acá va a validar, Entiendo que acá también valida. Acá prepara el objeto igual. Pero al final llega siempre a un DW update. Medio raro, ¿no? Porque acá llama DW update y acá también. No, entonces siempre hay que tener bien ordenado nuestras funciones. Si no, haces múltiples acciones en un mismo método de repente por ganar parte del código, pero luego no se entiende. No, ya que han comentado incluso este proceso de botello. ¿No? Pero ya vimos, ¿no?, cómo interactúan en obtener las listas, cómo hacer obtener un parámetro. Ya lo que se ponga dentro ya es lógica del negocio que puedas hacer. Entonces, y acá lo que hacen recurrente es llamar a estos validador, que es lista vacía, por ejemplo. ¿Esto qué hace? Simple, ¿no? Evalúa si es nulo o que el size de esa lista sea 0. Pero ya llegamos a ver cómo se registra, ¿no? Lo que les mencioné, que convierte el objeto de W1 en un objeto de requisición. De repente lo que sí acá, bueno, vamos a intentar encontrar es cómo está generando esta requisición un número, ¿no? Porque es una concatenación, entiendo, a partir de una cadena con el máximo de
secuencia en base a la compañía o en base a un correlativo, entiendo. Entonces, vamos a tratar de encontrar eso. Entonces, siguiendo la lógica de aquí, esto debió estar en un prepare, ¿no? WF update. Dentro de la ADD acá inicialmente no está. No está. Prepare for update, ¿no? Entonces, aquí ahora está generar correlativo cadena, ¿no? Acá cuando la acción es ADD, obtiene el correlativo. Tenemos esto, para esto igual un API que es correlativo más API, que tiene esta opción generar correlativo cadena. Y acá le pasa a la compañía, le pasa a la aplicación SI, ¿no? El nombre del correlativo y el número. Esto va, ¿qué número de requisición? Aquí ya entiendo, le retorna el valor, ¿no? Si no lo encuentro, no se generó el correlativo, y si sí lo encuentro, ya lo setea, ¿no? Acá está la parte que está evaluando eso. tw1.set, y acá recién le inserta el key número de requisición, ¿no? Acá puedo haber colocado directamente, ¿no? Bueno, para que se vea mejor, ¿no? Entonces, aquí es donde está generando el correlativo. Podemos ver cómo está el correlativo. Por ejemplo, este ya es otro concepto de interacción con APIs externas, ¿no? Por ejemplo, este correlativo más API debe estar en el común. Entonces, esta es la segunda forma de interactuar. La primera ya la vimos, que son con esos métodos genéricos. Pero acá lo que se hizo, porque lo otro es para cosas puntuales. En cambio, por ejemplo, se encontró de que no vamos a necesitar a veces correlativos o tablas externas por X motivo, entonces se crearon estos objetos tipo API, ¿no? Entonces tenemos los servicios, los DAO, los REST, pero también hay objetos API. Entonces, ¿esto qué hace? Que esto va a llamar a un método de otra API, ¿no? Por ejemplo, la otra API tiene un generador correlativo y le pasa estos parámetros. Pero ¿cómo lo va a utilizar así? Entonces, este es el objeto API, que lo único que haces cuando lo inicializas, le pones la ruta, ¿no? ¿Cuál es la ruta de ese REST? Y cuando tú quieres interactuar con uno de esos métodos, tú pones el nombre del método. Por ejemplo, que generar correlativo cadena, generar correlativo número. Entonces, esto ya lo concatena. Y en interno, este put string, put bit decimal, ya se encarga de hacer toda la gestión, ¿no? Te inyecta el header, te arma el objeto, te lo retorna y solamente te retorna a ti el string, te devuelve el string. Porque si vemos cómo es el genérico API implement, adentro tiene sus cosas más complejas, ¿no? Lo único que acá nos interesa a nosotros es indicarle cuál es la ruta. Incluso en este primer parámetro se le indica cuál es el puerto o el nombre del API. Proxy Framework común. Entonces, esto, si lo vemos, esto va a hacer referencia a nuestro archivo de propiedades, que si vemos, tiene la parte inicial, pues la URL base. Entonces, esto ya lo obtiene, lo concatena y lo agrega con esto, que es la ruta de cuál es el resto, ¿no? Y acá ya están las funciones. Y eso simplemente lo retorno. Entonces, si vemos a correlativo más común, está, ¿no? Acá en el común API. Y si buscamos este método, por ejemplo, generar correlativo cadena, está aquí. Y ya lo que hace es obtener arma un DTO, ¿no? Un DTO con estos campos que le estés mandando, la serie, el tipo comprobante. Acá llena de ceros un objeto, pero al final lo que interesa es obtener correlativo core. Esto lo que hace es, bueno, valida acá, ¿no? Si no le has enviado a alguno de los campos. Pero al final llama a este DAO, que es un obtener correlativo. Entramos. ¿Y acá qué hace? Y acá te hace un obtener por ID de delivery, ¿no? Le pasa la APK, obtiene el objeto bin, que es la entidad. Si no existe, lo va a crear, lo inicializa, la entidad, compañía, tipo comprobante serie, y lo registra. Si ya existe, lo que hace es aumenta en 1 el correlativo actual y lo actualiza.
Ya teniendo el número, lo que hace acá es lo genera, ¿no? Bueno, acá es medio raro que lo haya hecho así, porque ahí ya tiene funciones que te hace el padlef con ceros a la izquierda, ¿no? No es necesario a veces aplicar esta lógica, sino ya hay funciones que te permiten hacerlo. Entonces, bueno, acá lo que hace es concatenar todos los ceros con el nuevo número, y acá aplica la lógica, ¿no? De los 10 para saber cuánto va a ser la cantidad para concatenar. Y lo retorna, ¿no? Entonces, esta es la lógica, que lo han hecho acá por código. Pero eso también lo hubieran podido haber hecho por una sentencia, ¿no? Que ya te haga todo esto, un procedure de repente. Pero esto lo hacen, ¿por qué? Porque si pasamos de repente a Oracle, esto va a funcionar igual, ¿no? Como estamos a nivel de Hibernate, a nivel de Java, no hay nada propio de SQL, entonces va a continuar funcionando. Pero un poco lo hace como muchas vueltas, bueno, el obtener, registrar y el actualizar al menos, principalmente. No, entonces, esas APIs son el tercer tipo. Bueno, el tipo adicional, ¿no? Que no explicamos, que era el DAO, REST, servicio. Y están estas APIs simplemente, que son ya para acceder a métodos que puedan estar en otras APIs. Porque incluso a veces necesitamos, no, para otros proyectos, estamos en un API de logística y a veces necesitamos algo de recursos humanos. Entonces, con esto podemos acceder a APIs de otro lado para obtener, no sé, pues, algún cargo o alguna evaluación, por ejemplo. Entonces, ese es el registrar que hemos visto de requisiciones, que está un poco bien difícil de leer, pero ahí hemos encontrado cómo se registra, cómo se actualiza, el tema de validaciones. Y el otro que vamos a ver que sí es un poco más entendible es el obtener, ¿no? Es el obtener por ahí, o sea, cómo obtiene todo el objeto, cómo lo arma para que la vista lo pueda ver. Entonces, lo que les indiqué, ¿no? Podemos analizar acá. Por ejemplo, quiero el 51, ¿no? Le doy ver. Y acá podemos revisar, inspeccionar. Acá lo que hace es obtener valores de combos, ¿no? Lista tipo licitación, llena todos los combitos que puedan haber. Pero el que nos interesa a nosotros es WFOpen, ¿no? Que es el que va a obtener el objeto. Se puede llamar WFOpen, obtener por ID, obtener DTO. Debió haberle puesto obtener DTO, ¿no? Para que podamos poder debatirlo más sencillo. Ya bueno, es entonces, porque acá si vemos el response, acá bueno, como tiene bastantes variables, pero al final lo que nos interesa a nosotros es su DW1, ¿no? Porque acá está el objeto, requisición. El otro objeto es el detalle, o la distribución también. WDetail, ¿dónde está? Acá está, WDetail, ¿no? Aquí. Entonces, como vemos, su obtener prácticamente te devuelve todos los objetos, bueno, data windows, variables globales, ¿no? O sea que le devuelve todo lo que puede obtener, ¿no? Un window, puede gestionar un window para que ya Angular lo tenga más sencillo. Bueno, entre comillas, ¿no? Ya, entonces esto lo obtiene, pero ¿cómo lo obtiene? Entonces vamos a ver cómo está obteniendo distintos objetos y lo está retornando en solamente uno. Entonces si vemos acá, bueno, WFOpen, aquí está, ¿no? Por ejemplo, acá le ha puesto transaccional. Acá debe haber puesto un read-only, ¿no? Como ya hemos visto, para los objetos de consulta. Entonces, esto llama el WFOpen. Va a retornar este objeto que está actuando como un window, ¿no? Que hemos visto que tiene variables globales, parámetros, n data windows. Aquí lo han centralizado. Y acá le está pasando, bueno, registro seleccionado acá, porque acá le está enviando la PK. Entonces, si vemos acá en request, acá en data window está que le pasa a la compañía con la requisición número. Entonces, con estos dos datos, ya obtiene todos estos datos aquí. Entonces, si vamos acá al WFOpen, para empezar, acá lo que está haciendo es inicializar
variables. Las has validado. Varias variables está inicializando. ¿Dónde inicializa el DW1? Por ejemplo, acá si es ADD, está que lo inicializa en nuevo. Es raro. Por ejemplo, acá lo está inicializando porque de repente es nulo, ¿no? Pero yo les indiqué de que, no, por ejemplo, este objeto no tiene un constructor. Este objeto debió tener un constructor y ahí inicializar todas estas variables que son complejas, ¿no? Todas las listas, inicializarlas. Los DTOs también inicializarlos, para que no tengan que estar haciendo todo esto cada vez que necesite interactuar con este objeto. Bueno, acá llena con valores por defecto cuando es nuevo, pero el que nos interesa es el update, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo es, del data window, está que lo mueve a un objeto a nivel, por ejemplo, acá lo que está haciendo es, estas dos variables las está colocando al nivel de propiedad directa del DTO. No le veo la necesidad, porque si ya lo tienes, entonces medio raro. Bueno, acá lo llena de variables globales, ¿no? Acá tampoco veo la necesidad de que le manden las variables globales. ¿Por qué? Porque luego todo el procesamiento no tiene que ser en Angular. Entonces, si acá les está mandando es porque planea hacerlo en Angular, pero no. Debe ser todo en Java. ¿Qué más? Igual acá está que llena con variables globales, una secuencia, un parámetro, el periodo del voucher. Y acá nos interesa WF Setup Header. Acá entiendo que está obteniendo ya el objeto. A ver. Acá está no, acá está poniendo el label, ¿no? A partir de la acción está que pone W action. Bajamos. ADD, acá inicializa el objeto. No, acá no es, entonces. A ver. Esto debe estar abajo todavía. WF Open, DW1. En algún momento está que lo inyecta. Acá no es. Acá no. Acá no. Por eso acá no utilicemos estos prefijos de W, F-bajo. No es difícil encontrarlo. Bueno, para alguien que no sabe de mucho de Win. Porque si sabes, entiendo, te vas a poder pasear acá con tranquilidad. WF Open. A menos que no lo hagas acá, ¿no? A ver. Sí, entra aquí. Por acá estamos viendo que está retornando en el response todos estos objetos. Debe ser un WF retrieve. Acá. Ya, por ejemplo, al final está llegando aquí. Ahorita no encuentro cómo está llegando, pero es un WF retrieve. O sea, acá lo que hace es, está creando primero la APK
arma la APK con los objetos key que ha seteado antes, ¿no? Le mencioné de que al inicio los estaba mandando acá afuera, pero luego los está moviendo a nivel de propiedad. No le veo el sentido, pero acá está creando el objeto PK. ¿No? Cuando todo obtener por ID, siempre creas el objeto PK y se lo mandas al genérico obtener por ID, ¿no? Indicando el objeto. Y bueno, este false es para evitar bloqueos. Pero eso te lo ahorraría si es que pusieras el transaccional en read only. Entonces, acá obtienes el objeto y lo que haces es lo contrario, ¿no? Que cuando haces registrar, tú pasas de tu DTO a tu bin, pero acá pasas de tu bin a tu DTO. Hasta que inyecta la compañía, requisición, bueno, todo esto no es necesario porque ya lo tiene, todo lo están poniendo. Bueno, y pones campo, por ejemplo, proveedor adenda del objeto principal para ponerlo dentro de tu data Windows. Lo convierte y ya luego el detalle, ¿no? Acá de nuevo, mira, le está haciendo un new array list y esto lo hubieras solucionado en una colocando el constructor que le mencioné. Entonces acá está que obtiene el detalle de tu detail, pero primero lo está obteniendo. ¿Cómo lo obtiene? Le pasa la PK. Y acá lo que está haciendo es... ya es el listado por criterio que les dije que es por Hibernate. Entonces, a nivel de DAO, nosotros tenemos este objeto que es criterio. Todo esto ya es genérico, ¿no? Esto te obtiene la referencia como que va a ser un select a la tabla. Pero acá tú le puedes agregar como tu where, ¿no? cri.add y le pasas una restricción de tipo equals, que es igual. Y acá les dice, ¿no? Que es de la pk.compañía socio, tiene que ser igual al objeto que tú le estás enviando. Es como que armas tu sentencia. Y al final lo retornas con también otro genérico que es listar por criterios. Y ya te retorna la lista filtrada. La diferencia es que esta lista filtrada te va a obtener todas las columnas que tú hayas indicado en tu objeto bin, ¿no? Te trae todo. Esa es la otra forma de hacer listados por criterio. Entonces acá dice, traemos si tiene o no cuenta. Entonces acá están haciendo tipo de validación. Por ejemplo, ¿no? Si vemos todo esto, al final no se usa. Porque miren el objeto lista, acá está. No, sí se usa. Bueno, aquí lo que están haciendo es un for, ¿no? Por ejemplo, acá le están indicando si la lista está vacía. Esto no es necesario porque tú le puedes aplicar el for directamente porque eso no te retorna un nulo esto. Entonces, ¿acá qué está haciendo? Con razón demora esto, pues. Está que, mira, por cada detalle, está que hace otro criterio, pero ahora ya la requisición distribución. Esto creo que lo pudieron haber simplificado con un query. ¿Sí? Bueno, acá está que obtiene otra vez un listar por criterios y acá está aplicando esta lista. ¿Qué está haciendo aquí? A ver. Acá está aplicando una tercera lista y en base a eso. A ver. No, sí, tenía razón. No sirve para nada todo esto. Porque miren, yo pensé que acá como estábamos utilizando la lista, acá iba a cambiar alguna propiedad del objeto, pero acá no cambia ninguna propiedad del objeto, ni delimita que la lista disminuya su cantidad o aumente. Entonces, todo esto, como si fuera así nada más. ¿No? Entonces, obtener, arma el criterio, ejecuta por este genérico y ya te retorna la lista. Esto está mal, ¿no? Porque miren, todos los queries internos que está haciendo aquí no se utilizan, pero hace más lenta la aplicación. ¿No? Entonces aquí continúa, obtiene el detalle, bueno, acá le aplica un trim a esta variable porque de repente llega con espacios adicionales, entonces acá está que le hace un for para limpiar el código. Luego el detalle que hace, lo carga en el DTO principal, con este método cargar detalle. Esto entiendo, ¿no? Aquí está. Este es el objeto bin, está que aplica un for y lo mismo que en la cabecera, ¿no? Está convirtiendo el objeto bin en un DTO, pasando propiedad, cada propiedad a este DTO, lo convierte.
Lo convierte, lo convierte, lo convierte. Solamente está pasando valores, por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, esto me parece, acá hay un error, porque miren, está poniéndole la cantidad pedida, pero si es nula, lo pone nulo. Si no, lo pone el objeto. Entonces, acá debió haber puesto directo, ¿no? Cantidad pedida. Acá está el culpable. Ahí lo boolean luego. Luego, acá igual, cambia, setea valores, sigue seteando. Y esto es lo que bueno, deberíamos evitar, ¿no? Porque si tu objeto tiene campos adicionales, por ejemplo, el nombre de la unidad, aquí ya deberíamos haber usado una sentencia mejor, ¿no? Una sentencia que ya te traiga todos los campos, te ahorras todo esto, porque como es un DTO puedes setearlo directamente, ¿no? Con el listar que ya hemos visto, e incluso hacerle un join con este campo de unidades más, ¿no? Porque acá como está aplicándole el criterio, solo tiene los campos de la tabla, entonces como necesita el nombre, aquí está acudiendo a una API externa para obtener la descripción corta a partir de la unidad código. Entonces esto también está aplicando hasta que lo hace un poco más lento. Y acá, ¿qué más hace? Obtiene el ítem para obtener el nombre, ¿no? No, el tipo. ¿No? Entonces, este es otro campo que no corresponde, no está dentro de la tabla, pero sí lo necesita de repente para su lógica de Angular. Entonces, igual que el nombre de la unidad, necesita el tipo del ítem. Entonces, acá hace un obtener por DTO del ítem. Y bueno, acá evalúa y al final saca valores del ítem para colocarlo dentro de su objeto. También esto te hubieras ahorrado haciendo un query simple. Y peor todavía, acá está con el centro de costo. Y para obtener el nombre, está que ocurre a otra API para que ahí recién te dé el nombre y acá ponerlo. Entonces, yo lo que haría es todo esto lo reemplazaría por obtener un listar, como hemos visto, que es le pasas el parámetro y ya te devuelve el DTO incluso armado, no sería necesario hacer todo este set. ¿Ya? Es algo que hubiéramos podido mejorar. No, entonces aquí ya seteó la cabecera, acá ya seteó el detalle, como hemos visto. Acá lo separó un poco, pero esto bien podría haberlo puesto dentro del mismo método. Esto de separarlo es cuando vayas a reutilizarlo en otro lado, pero cargar detalle creo que no lo vas a reutilizar en otro lado, entonces lo hubieras colocado acá. ¿Qué más? Por ejemplo, acá, es que es un Data Windows Control, creo. Ese es para los combos, ¿no? Almacén filtrado. Entonces, si vemos en el response, a ver, DWC. Ah, está, almacén filtrado, ¿no? Entonces, acá entiendo que te pasa solamente. Este es para armarte un combo, pero a partir de cierta lógica que puedas encontrar. Bueno, acá le pasa a la compañía. ¿No? La compañía. Entonces, como vieron, acá lo que normalmente se hace es llamar los combos, no en el obtener por DTO, sino llamar a otros REST aparte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cargamos, todos estos se ejecutan en paralelo, ¿no? Del WF para arriba, todos se ejecutan en paralelo. Entonces, si cada uno te demora 2 segundos, o sea, cada uno tiene entre 2 a 3 segundos, entonces todo como máximo te va a demorar 3 segundos. Pero si tú ya comienzas a agregar estas listas dentro de tu WF Open, que normalmente dura, no sé, demora 2 segundos, pero como lo estás colocando este listado dentro de ahora va a durar 4 segundos y por ende todo va a durar 4 segundos, ¿no? Como todo es en paralelo. Esto podríamos haberlo sacado, ¿no? Vamos a ver, continuamos. Mira, acá por ejemplo tiene un label proyecto, llama fread title. Bueno, eso lo único que hace es obtener un parámetro texto, lo concatena con elimina la primera letra que encuentre, le concatena con el resto y lo pone en mayúscula.
continúa. Bueno, y acá pone un parámetro monto flag y en base a eso al DTO le oculta o no le oculta variables, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un objeto de opciones. Esto sí está bueno. O sea, esta preparación de si mostrar o no, ponerlo en el update para que Angular ya solamente obtenga directamente puntual el objeto y en base a eso lo muestra o no, ¿no? Entonces, si vemos acá, a ver, opciones aquí. Acá tiene bastantes variables que si lo habilita, lo muestra. No, eso lo puedes configurar aquí en el obtener DTO. O incluso para limpiarlo, en vez del WF Open yo hubiera hecho un obtener DTO y aparte otro que sea un obtener configuraciones para que sea más legible. Y al separarlo ya te ayudas de eso de que se ejecute en paralelo lo que les menciono, entonces ahí ganas un poco más de tiempo. ¿No? Por ejemplo, aquí está que hace un obtener, y acá comienza, si alguien ya lo revisó, ¿no? Llena el revisado por nombre, le pone el nombre de la persona. Acá también le pone el nombre del aprobador, nombre de otra persona, a partir del preparado, ¿no? Nombre de este Prime, el proyecto. Entonces, acá toda en esta sección está que ejecuta llamadas APIs externas, esta persona más API, Cost Center API, AFE API, ¿no? Entonces, eso también nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos hecho que la cabecera lo hubieras obtenido por un listar. Y era solamente uno. ¿Qué más? A ver. Acá obtiene la lista de archivos. No, pero eso está comentado. Esto no se hizo. Seguro está que se maneja los archivos de otra manera. Y acá obtiene el almacén, ¿no? Se obtiene el almacén si está en read-only. Acá aplica una validación. A ver. Y acá le paso un 1. Qué miedo. Vamos a continuar pasando para seguir viendo la estructura. Pero esto ya es lógico que le puedan poner. Luego de obtener, ya hemos obtenido la cabecera, el detalle. Ahora la distribución, ¿no? De manera similar. Hace un listar distribución, le pasa la APK y obtiene el objeto bin. Aquí siempre está que obtiene el objeto bin y luego lo está que lo convierte. Pero podríamos haber hecho directo obtener el objeto de DTO, ya con todas las variables necesarias. Por ejemplo, si entramos debe ser un criterio, ¿no? Acá ya tiene un criterio. Pone su criterio, aplica sus filtros que hemos indicado que esto lo que hace es agrega, ¿no? Como si fuera parte del where, add, la restricción de tipo equals, que es el Q. Y esta parte de aquí hace referencia a, no a la columna de base de datos, sino a la propiedad Java, ¿no? pk.compañía socia. Entonces, si entramos a su bin, acá está pk, punto, está dentro, compañía socio. Hace ese seguimiento porque al final, a través de eso, obtiene la variable y la variable acá recién tiene la columna. Entonces, por eso es el pk punto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a veces le ponemos de repente acá compañía socio con mayúscula, pero en tu clase Java está con minúscula, entonces se va a caer porque no va a encontrar esa propiedad. Entonces acá lo que hace es obtiene el detalle por un criterio, listar por criterios, obtiene el objeto y vuelve a impactar en el performance, ¿no? Acá está que le setea el nombre de la cuenta a través de una API externa. En esto podríamos haberlo puesto en un select simple, porque al final esto lo va a generar un objeto de DTO. A ver, entonces esto acá lo evalúa, le pone la referencia. A ver, aquí tiene obtener tipo proceso pack.
Ya. Este va a obtener el nombre de, me parece que es este de aquí, contratación directa compra ágil. Pues para obtener una etiqueta, acá le pasan a la modalidad, el sistema de contratación, y en base a eso le va a obtener un objeto de tabla. Estos objetos de tabla a nosotros nos sirven para hacer interacciones con la base de datos o con Angular, pero que el retorno siempre va a ser algo sencillo, ¿no? Un código, una descripción, un nombre. Por ejemplo, si entramos a de otra tabla, tiene lo básico, ¿no? ID, código, nombre, descripción, estado, genérico. Entonces, obtener lo que obtiene es este objeto, y al final este objeto tiene el nombre, ¿no? Entonces, si entramos a este método, vemos que es un listar que ya hemos visto en las anteriores revisiones. Obtienes parámetros, los envías, los listas por query, y acá siempre te retorna la primera incidencia, ¿no? Que es lo normal que pase. Ya si te retorna más, deberías controlarlo, ¿no? Porque hay más de un nombre. Entonces, si vemos el query, obtener tipo proceso pack. Acá lo que hace es, hace una concatenación, mira, para el nombre, junta el proceso con el proceso ADJ. Y acá está el where, ¿no? Entonces, esto lo concatena, lo pone en nombre, bueno, también guarda el código, también guarda esta descripción, pero acá al objeto, para este método lo que le importa es el nombre, ¿no? Y hay que evaluar si es distinto a null, porque para que no se caiga de repente vuelve nulo, y al final lo que obtienes es este getNumber. Creo que es para contratación directa con práctica. Luego, obtiene otro objeto clasificación, ¿no? Obtener DTO. ¿Para qué? Para acceder al final a requisición revisión flag, ¿no? Y eso sería todo. Bueno, adicional a eso, si como no está copiando, llena más detalles, ¿no? Acá está que aplica listar cotizaciones con la PK de la requisición. Igual, este es un listar puntual, ¿no? Parámetros, no es como un criterio, sino es un DTO. Dos parámetros, ¿no? Si vemos el campo, el cuerpo del query, podemos ver el cuerpo, ¿no? Que eso es lo que yo considero que deberíamos utilizar casi siempre, porque si no vamos a estar llamando a APIs externas y se vuelve pesado. Incluso cuando estés probando, estas llamadas a APIs externas te puede ir lento, ¿no? Entonces te baja un poquito el rendimiento. De repente cuando lo publicas en un servidor ya va más ágil, pero cuando ya se vuelve en producción puede afectar al performance y luego se tiene que hacer ese tipo de análisis para ver en qué se puede mejorar, ¿no? Entonces acá está que obtiene igual otra lista. Vamos a ver cómo lo está haciendo, ¿no? Igual, puntual, ¿no? Arma tus parámetros, los insertas y llamas a tu listar por query. Pasas la clase, pasas el identificador del query y los parámetros. Y esto ya vimos que llama, ¿no? A esto. Llama a otro. Bueno, incluso acá le he aplicado un order by y al final estos son los parámetros que necesitamos. Entonces, ya, este es el tercero. Bueno, y el tercero ya debe ser lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde vemos esto? Podemos verlo acá en el response, que se llama listar cotizaciones, para ver si le está devolviendo o no. De repente no le está devolviendo. No, por ejemplo, acá está vacío todo. Pero si, por ejemplo, lo obtenemos y el valor no es el adecuado, por ejemplo, tú abres y en tu detalle te aparece, no sé, pues una cotización que no debería estar aquí. ¿Cómo lo encuentras? Primero identificas el método, el REST, revisa su response, porque puede ser de que acá te aparezca, pero en el response no haya nada. Entonces ya no es problema del REST, sino es problema de Angular que está llamando a otro servicio y no está utilizando esto que es el correcto.
Entonces, si te aparece uno de más y necesitas revisar la lógica, lo encuentras aquí, estilizar cotizaciones, encuentras el método y aquí comienzas a revisar en qué parte lo estás seteando, ¿no? Que es justo al final. Retrieve. Este de aquí. ¿No? Entonces aquí tú ves, o de repente te faltó un campo, ¿no? Y si te falta un campo, lo traseas hasta aquí. Por ejemplo, en la cotización. Te faltó, no sé, pues algún total, un monto, la moneda. Primero te vas a tu DTO y te fijas si el campo existe, ¿no? Por ejemplo, moneda ya. Moneda código. Por ejemplo, no existía. Lo creo. Una vez lo creo aquí, puedo recién editar el query, ¿no? Entonces voy acá, abro requisiciones, busco el método. Entonces, por ejemplo, acá hay una moneda, ¿no? Entonces agrego, hago el... Bueno, acá le hacen un cast, pero creo que no es necesario. Directamente con poner la propiedad y el nombre ya te lo inserta. Entonces con eso ya le estás enviando el campo que te pidan, Angular. Y ya Angular ya se encarga de mostrarlo o aplicarlo para cierta, ocultar o no información, etc. Y ya, este requerimiento ha estado bien mezclado, toda la lógica, bien difícil de entender. Por eso traten de comentar siempre y revisar si lo pueden optimizar, ¿no? Para no impactar mucho el performance. ¿Y qué más? Ah, ya, bueno, ya vimos el listar por criterio, pero vamos a ver qué más cosas se pueden utilizar. Transacciones. Bueno, era DAO. No, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, ¿no? Ese es un criterio sencillo. Por ejemplo, yo acá quiero listar esta tabla FS documento a partir de este campo que puede ser una APK o puede ser algún otro campo. Entonces yo obtengo primero el criterio, ¿no? Criteria, query, get criteria. Get criteria es genérico. Al final lo que te obtienes es de la sección actual en relación a la clase que tú le estés pasando, ¿no? En este caso es WFS documento. Y a de acá tú le aplicas, ¿no? Puntual de la restricción. EQ, que es equals, que casi siempre se utiliza. Hay otras. Hay también like, hay también in, is not null, o un not para aplicar una condición, pero al final negarla, ¿no? Lo común es el equals. Entonces acá yo lo estoy pasando, que lo voy a filtrar, pero por este campo. Y por ejemplo, aquí no hay un pk punto, ¿no? Porque no estoy buscándolo por una pk, sino estoy buscándolo por este campo. Si copio esto y yo lo busco como propiedad dentro de mi objeto bin, aquí está. Y o sea que al final se va a hacer un where por este campo, por esa columna. Y acá yo le paso el objeto. A ver, en este caso le está pasando un big decimal. Ya creo que esto era de un desarrollo en Oracle que teníamos, pero podríamos haberle puesto así directamente el objeto íntegro. No hay problema. Y para retornar la lista le aplicamos el query.list, nada más. Porque creo que en los otros ejemplos habían utilizado un listar por criteria, ¿no? Y recién le pasaban el query. Esta línea es lo mismo que esta segunda línea. Pueden utilizar la tercera, que es más directa, que es más sencilla. Esto no es necesario, podrían hacerlo así directamente. Y seguir aplicando filtros, ¿no? Pero esto te va a devolver el objeto con solamente con los valores de cada columna. ¿Ya? No va a ser no te va a retornar, por ejemplo, como un join, ¿no? Esto debe ser solamente para casos puntuales donde quieras, no sé, validar que la lista esté llena o
interactuar con algún valor dentro de un detalle. Para todo lo demás, deberíamos usar el listar por DTO. Por ejemplo, este es el listar por transacción, por un campo que no es PK. Pero acá, por ejemplo, podemos hacer este. Este es un poquito, bueno, al final es lo mismo, pero acá le estoy aplicando otro flag, ¿no? De repente son algún tipo solo visibles para web, que es código texto 1ID. Esto de aquí, Big Decimal, está de más. Podríamos haber inyectado acá directamente. Entonces acá lo mismo, es similar al de arriba, lo único que se le está agregando es este where adicional que es código texto 1ID, que sea igual a ese. Y acá lo retorna con este query list, ¿no? Esto podría ser directamente aquí. Y ahí vendría a ser lo mismo, haría lo mismo. ¿Para qué más utilizamos el criterio? Lo utilizamos para generar secuencias. ¿No? Por ejemplo, cuando hay columnas que no son para los detalles más que nada, ¿no? Porque la cabecera, a veces el detalle hereda la cabecera del padre, ¿no? La PK, pero tiene un campo secuencial. Que normalmente es del 1 para abajo, ¿no? Pero a veces no tenemos ese identificador, entonces para generar la secuencia utilizamos este projection. Entonces, igual que este get criteria, pues, aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver primero la tabla, ¿no? Cómo está construida. En su PK, él tiene un documento ID, pero este no es un identity, entonces tenemos que generarle constantemente el documento ID, que va a ser incremental. Entonces, aquí con este get criteria lo que hacemos es colocar este set projections. Todo esto es lo mismo, lo único que acá nos interesa es este add, que acá le está pasando el projection max del campo pk. Entonces, esto, al ponerle pk.documentoID, todo esto se va a generar para que nos retorne el máximo de documentos. Y acá no hacemos un list, sino acá sí utilizamos este genérico, que es incrementar integer. Entonces, esto ya nos va a retornar un integer ya con la secuencia máxima más 1. Si entramos a este método genérico, en interno le hace un list. Si no hay nada, retorna un 1. Si está vacío, retorna un 1. Pero lo común es que le haga un get para obtener el primer elemento, ¿no? Y con esto generamos los int. Esto sí lo utilizamos, pero a veces cuando la cantidad se llama muy constantemente, puede llegar a generar duplicados, ¿no? Por ejemplo, obtener secuencia se llama 2 veces por 2 usuarios, se va a generar un duplicado. Entonces, para eso, cuando es muy recurrente el llamado, no utilizamos obtener por secuencia, sino si es una tabla propia, llamamos lo convertimos como un identity y ya no le pasamos el valor. Pero si no, ya, pues obtener por secuencia y esto te va a solucionar, te va a generar el incremental. Esta es la estructura para que te genere. Y no tiene un transactional porque el transactional lo tienen los REST. ¿Sí? Entonces, ya, vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Claro, quería un ejemplo con un store, pero por ejemplo, acá hay un store, pero no lo están llamando nunca. Deben haberlo quitado. No, no hay otro. Este Excel que es opcional, puede ir directamente al store nada más. Creo que sí lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo que vamos a hacer. Entonces ya hemos visto listado por criteria. Hemos visto acá un poco cómo hacer un debug a través del network, del Mozilla, del Chrome. Y bueno, al final creo que hay una sesión de cómo hacer debug para que le puedan hacer un trace más sencillo, ¿no? Porque visualmente a veces por código es un poco difícil leerlo. Ya con el debug ya lo
avanza línea por línea, se meten los métodos y es más visual. El siguiente ya es desarrollar un ejemplo. Crear el bin, el DTO, el filtro, ¿no? Todos los servicios para que Angular lo pueda consumir. Entonces, no sé si esto lo vamos a hacer con ustedes o solamente lo iba a hacer yo. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos con ustedes? O sea, les paso un API vacío para que ustedes lo crean. Por ejemplo, ¿tienen ya algunos han instalado Eclipse? ¿Que tenga Eclipse o no? A ver, ¿quién tiene Eclipse? Podemos utilizar de repente en su equipo hacer el ejemplo. ¿Alguno? Johnny, Hugo. Nadie tiene Eclipse. Ya, yo voy a hacer el desarrollo entonces del ejemplo desde cero para que vean cómo se hace en tiempo real, ¿no? Más o menos cuánto demora, cuánto dura. Pero voy a hacer puntual. Bin, DTO, filtro, DAO, servicios REST, incluso listado por paginación, registrar, actualizar de una tabla. Entonces, yo estaba pensando en utilizar una tabla sencilla, porque para mapear de repente no vamos a demorar la vida. Entonces, yo encontré esta tabla de seguridad grupo, que tiene aplicación, grupo, descripción, auditoría, bueno, acá campos adicionales. Entonces, este ejemplo creo que sí lo podemos revisar rápido. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a crear desde cero todo este mapeo. ¿Sí? Un momento. Ya, este desarrollo de empleos asistidos lo vamos a dejar para la próxima sesión. A ver si alguno se descarga el Eclipse para que podamos hacer el ejemplo en su máquina también y me hagan la consulta, ¿no? Que va a salir de repente. Para ello no solamente avanzarlo todo, entonces ya con eso ya tienen algo más que se les vaya a quedar. ¿Sí? Pero esto ya lo pasamos a la otra porque ahorita a las 10 tengo una reunión, me están diciendo, y tengo que preparar algo. ¿Ya? Eso sería entonces por la sesión de hoy. Por favor, para la próxima, creo que este miércoles es feriado, ¿no? No, a ver. Pues el viernes. Para el viernes traten de tener Eclipse instalado. Acá les voy a pasar Eclipse. Al menos uno que tenga el Eclipse Postman para probar los servicios que vayamos a hacer. ¿Qué más? Eclipse, Postman. Y yo a lo largo de estos días voy a pasarles un proyecto y lo necesito que lo tengan ya dentro de ese Eclipse. Lo voy a enviar API de ejemplo, API sencilla, API de ejemplo. Alejandro. Sí. Buenos días. Alejandro, hay un repositorio que se está creando con unas APIs. Lo trabajamos y sobre eso se podría trabajar. Sí, ya con eso ya para que lo puedan hacer en caso. Ya. Entonces esto creo que para el viernes, porque este miércoles feriado, el viernes ya lo plasmamos, ¿no? A ver si pueden tener el Eclipse y el Postman como mínimo. Y incluso hacemos ya todo el proceso de importación, ¿no? El Git, todo eso ya en su máquina. ¿Sí? Entonces ya, eso sería por hoy. Continuamos el viernes. ¿Sí? Gracias. Gracias, permiso.